Muy buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros tenerlos nuevamente en estos espacios de aprendizaje y conocimiento diseñados y programados por el Comité de Educación. En la tarde de hoy nuevamente nos acompaña el profesional Wilson Valencia, quien nos hablará sobre la declaración de renta. Este es el ciclo 3 y el último ciclo en el cual vamos a tratar este tema durante este año. Les informo que pueden participar con nosotros a través del espacio de preguntas y respuestas, las cuales serán socializadas por nuestro panelista. Wilson, buenas tardes, bienvenido nuevamente a Comedal, ¿cómo estás? Bien, Paola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Muy bien, bien Bueno, afortunadamente. bueno, ya te lo he preguntado, pero hoy te pregunto, ¿preparada para este nuevo capítulo? Sí. Sí, totalmente Bueno, preparada. para ti que eres de las personas que tienen 10 millones de pesos de salario en adelante, Ujú. eh, esta reforma tributaria te va a pegar muy duro, Paola, te quiero decir. Entonces, quiero que estés muy Sobre todo atenta. por los 10 millones. Sí, claro, tienes 10 millones de pesos mensuales como salario fijo y esto te va a pegar muy duro el tema de el cambio con la ley 2277 del año 2022 que se hizo hacia diciembre y que arranca en vigencia el 1 de enero. Así que ojo, Paola, que esto tiene que ver contigo y con todos nuestros asociados. Entonces, vamos a arrancar sin preámbulos. Todas las preguntas que tengan con el mayor de los gustos, lo podemos socializar, lo podemos revisar, preguntas que tengan. Hacia el final voy a generarles unas preguntitas y dependiendo pues de las respuestas que generen, se van a llevar un muy buen regalo, el cual les puede servir muchísimo para que ustedes empiecen a realizar su planeación fiscal. Hoy vamos a hablar de planeación fiscal. Paula, ¿te suena algo el título, planeación fiscal? No, es raro, ¿cierto? Planeación fiscal es como, no tiene nada que ver con la fiscalía, ¿no? O sea, nada que ver con Mm, la fiscalía ni el fiscal general de la nación. No, pues, no tiene, no, para no. nada, no. Tiene que ver es con impuestos. Cuando hablamos de planeación fiscal, estamos hablando de planeación tributaria o planeación de impuestos. Planeación. Esto lo hace normalmente las compañías. Son muy pocas personas naturales las que se preocupan por este tipo de cosas. Es más, no lo hacen es porque no saben, por puro desconocimiento. El puro desconocimiento hace que la gente no realice un efecto de planeación fiscal y yo les voy a contar durante toda esta jornada por qué es importante hacerlo, qué variables hay que tener en cuenta, por qué es necesario hacer planeación fiscal y más a raíz de la nueva ley tributaria que, como les decía ahorita, cogió 4 partes los beneficios tributarios y nos dejaron solo el 25%. El 75% de los beneficios tributarios quedaron eh, eh, a favor de la DIAN y el 25% a favor de nosotros. Entonces, sin más preámbulos, entonces arranco a compartirles. Quiero pues que ustedes tengan muy en cuenta, como siempre. Bueno, esta es mi presentación, mi hoja de vida. Pues muchos de ustedes me conocen. Aquí de todos modos les va a quedar como reseñita. Y les dejo esto como un disclaimer, como una precaución. Veamos esta jornada con fines eminentemente educativos, no como una asesoría, no como una recomendación única y exclusivamente para usted. Pues para eso se necesitaría una asesoría individual y poder revisar cómo está su situación tributaria y la situación de cada uno. Así que véanlo con propósitos y fines educativos. Las preguntas que tenga, como les decía ahorita, con mucho gusto las puede ir formulando y vamos a ir mirando cada uno de los puntos. Ojo con este tema, próximo miércoles arranca el calendario tributario, arranca del 9 de agosto hasta el 19 de octubre el calendario tributario, así que esté muy atento, muy atenta a las fechas en las que usted debe de presentar como límite su declaración de renta. No quiere decir que si su fecha es
en septiembre usted no pueda presentar su declaración de renta ya. Usted la puede presentar, usted puede presentar su declaración de renta, sino que, como les decía en las reuniones anteriores, hay algunos contadores que no están de acuerdo con anticiparse a su declaración de renta. ¿Por qué? Porque usted le da un mayor plazo a la DIAN para que le revise su declaración de impuestos. Pero yo siempre digo, si todo está bien, si no hay cosas pues de las cuales la DIAN busca, le encuentre, pues anticiparse no tiene ningún problema. Es más, anticiparse le permite a usted, si se llega a acordar de algo antes de septiembre, que es cuando a usted le toca presentar su declaración de renta, le permite corregir, si usted se acuerda de algo, corregir sin sanción su declaración de renta. Entonces, es importantísimo de que usted defina no solamente su deadline para declarar renta, sino que usted pueda anticiparse un poquitico y pueda mirar si su declaración de renta quedó bien hecha o no. Siempre les recomiendo también haga un borrador de su declaración de renta antes de que se la presenten. Revise con su contador, su tributarista, su declaración de renta antes de ser presentada, porque después de ser presentada, si usted ya se pasó la fecha límite, ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ya usted la presentará, pero con sanciones. Los errores en su declaración de renta obedecen al 10% del valor del impuesto como sanción. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Yo les voy a hablar de las sanciones ahorita. Entonces, calendario tributario, lo primero que hay que tener en cuenta en este punto. Sanciones de su declaración de renta, estas son las más importantes. Hay más, pero estas son las más importantes y ojo pues con lo que les voy a explicar. Por el hecho de no declarar, usted puede decir, venga, pero es que yo no trabajo. Por ejemplo, sus hijos, ejemplo, uno de sus hijos no trabaja, una de sus hijas no trabaja, pero usted le da una mesada de 5 millones de pesos mensuales para su manutención porque estudia en otra ciudad. Esos son 60 millones de pesos al año. A pesar de que no trabaje, como le ingresaron a sus cuentas 60 millones de pesos en el año, tiene que presentar declaración de renta. De pronto no pagar, pero sí presentar su declaración de renta. Acuérdense que son dos cosas diferentes. Una presentar, otra pagar. Y les decía también a ustedes en reunión pasada que algunas personas, por el simple hecho de no hacer planeación fiscal, no se dan cuenta anticipadamente de cuánto es el valor del impuesto que tienen que pagar. Entonces siempre es como torciendo los dedos a ver que el contador me ayude o que no me dé casi o que, es decir, a la suerte, al azar. Y resulta que normalmente la suerte y el azar con la administración de impuestos pues no es muy buena. Entonces resulta que le da un pocotón de plata a pagar y usted no lo tenía provisionado y le toca que salir o a endeudarse para pagar su declaración de renta o también lo que puede hacer es solicitar un plazo con la DIAN, la cual se va a 3 meses. Entonces usted puede en 3 meses pagar su declaración de renta, lógico, con un cálculo de intereses, pero realmente es pequeño si su flujo de caja no le da. Entonces, por no declarar, su hijo o su hija que está en otra ciudad que usted le manda va a tener 424.000 pesos de sanción por no declarar. Y por declarar de manera extemporánea, le van a cobrar el 5% del impuesto a pagar, más los intereses mensuales o fracción de mes. Es decir, que estas sanciones con la DIAN son sanciones altas, son sanciones no onerosas, no son sanciones pequeñas, son sanciones bastante importantes. Por omisión de activos o pasivos inexistentes. Ojo con esto, que esto es clave, clave, clave. ¿Qué es la omisión de un activo? Usted, por ejemplo, su mamá ha tenido una casa de toda la vida y nunca la ha declarado. Ojo con ese tipo de cosas, porque si su mamá o su papá tiene una casa y nunca la ha declarado, pues está omitiendo un activo. Y ojo, porque la omisión de activos genera hasta cárcel entre 48 meses y 108 meses de prisión. Le dan de cárcel, más el 200% del impuesto que usted tendría que pagar. ¿Cuál es el impuesto?
Pues resulta que el activo que usted no declara se va el valor total como renta líquida gravable. Como renta líquida gravable. Y ese es el valor sobre el cual se calcula el porcentaje del impuesto que usted debe de pagar. Y ese porcentaje y ese valor es el 200% de sanción por omisión de activos. Así que ojo con este tipo de cosas. Ahora, declarar pasivos inexistentes. Esa es otra que algunas personas hacen, declarar pasivos inexistentes. Por ejemplo, usted tiene, está cerca de 5.000 millones de pesos, que es la declaración de renta para el año 2022, que paga ahorita en el 2023. Está cerca de 5.000 millones de pesos. Y usted tiene una casa de 500 millones de pesos que usted no declaró. Y ahora la va a declarar. Pues entonces allí tiene, primero, pues un tema de omisión de activos, y segundo, te puedes pasar de los límites que hay para poder pagar impuesto al patrimonio. Hay personas, por ejemplo, que se inventan deudas y que le dicen a un familiar, a la mamá, al papá, a un hermano, algo así, le dicen, vení, hagamos de cuenta, firmemos una letra de cambio, un pagaré, un documento en el que yo te debo esta plata. Y resulta que eso le pega directamente al patrimonio. Entonces, es sobre el patrimonio líquido como tal, el que se paga el impuesto. Entonces, usted se inventa una deuda y resulta que esa deuda tiene que estar registrada en notaría. Si esa deuda no está registrada en notaría, no se acepta. Entonces, ojo con ese tipo de cosas, porque también el inventarse pasivos que no existan también da pena privativa de la libertad, y a la hora de incluirte un pasivo también te genera una sanción demasiado alta. Así que ojo con ese tipo de comportamientos que te pueden colocar en un riesgo demasiado alto. Hay algo que se llama comparación patrimonial. También les recomiendo prestar mucha atención sobre esto de comparación patrimonial. Por ejemplo, usted tiene, a ver si me pueden seguir, usted tiene 200 millones de pesos que vale una propiedad, 200 millones de pesos. Y usted declara en el año 2021 esos 200 millones de pesos como patrimonio. Y usted en el 2021, usted recibe ingresos por 100 millones de pesos. Pero en el 2022, usted aparece con un patrimonio adicional de otros 200 millones de pesos. Es decir, 200 más 200, 400. Pero tú ya traías 200 y te ganaste solo 100. ¿De dónde salieron esos otros 100? Entonces, la comparación patrimonial también es un tema que usted debe de estar muy en claro, el que no vaya a tener situaciones así, porque es que algunos no declaran y las comparaciones patrimoniales son muy complicadas. Por ejemplo, algunos que quieren actualizar a valores comerciales sus bienes que no han declarado. Entonces van a actualizarlos y por comparación patrimonial quedan debiendo plata. Es decir, les da más de lo que habían recibido en el año. Esto también tiene una sanción, y ese valor marginal, es decir, en el caso que yo les digo, traías un patrimonio de 200, te ganaste 100, pero declaraste patrimonio ahora por 400, pues esos 100, ¿de dónde aparecieron? Esos 100 se van de una vez a la renta gravable, de inmediato a la renta gravable. Entonces, miren las sanciones a las que se pueden someter. Algunos entonces allí se inventan una deuda. Dicen, no, vení, yo como quiero bajarle el patrimonio, me voy a inventar una deuda por 100 millones de pesos y con eso cruzo. Y con eso cruzo patrimonio líquido igualito. Entonces, no lo pueden hacer así si ustedes no tienen registradas esas deudas, como les digo, en notaría. Así que ojo con ese tipo de cosas, que esto se presenta muchísimo. También hay sanciones por no actualizar el RUT. Imagínense que a veces los contadores nunca le preguntan a usted realmente si usted tiene actualizado su RUT. No le preguntan. Es más, muchos contadores a usted le dicen, venga, revisemos su declaración de renta, revisemos documentos, miremos por cuál cédula, cuál de las 3 cédulas usted está declarando, pero resulta que por una de esas cédulas usted no la tenía incluida en su RUT.
esa cédula por donde a usted le incluyeron ese recurso que le ingresó, si no está en el RUT como actividad económica, usted tiene una sanción por parte de la DIAN y la DIAN le va a cobrar un VT diario. ¿Cuánto es el valor del VT para el año 2023? Es 42.412 pesos. Un VT diario le va a cobrar la DIAN por no actualizar el RUT. O sea que esto es importantísimo. Yo le recomiendo que de cuando en cuando usted haga su actualización de RUT, que le pregunte al contador, dígale, venga, yo necesito actualizar mi RUT o no necesito actualizarlo. Por eso cuando uno, por ejemplo, en asesoría financiera le dice a sus asesorados, venga, vamos a arrancar un plan de inversión, pues hay que actualizar el RUT con una actividad económica específica. Porque si esos ingresos empiezan a ser representativos y usted no ha actualizado su RUT, usted no puede llevar los ingresos por allí. Entonces, ¿por qué? Porque la DIAN de una te sanciona de inmediato. Entonces, estas son como las sanciones más representativas, las sanciones que son como más comunes y que le golpean durísimo. Lo que tiene que ver con patrimonio te golpea muchísimo, lo que tiene que ver con activos te golpea muchísimo. Así que ojo con ese tipo de cosas. Cuando usted vaya a valorizar un bien, hágalo conforme a lo que dice el estatuto tributario, el artículo correspondiente, el artículo 73 del estatuto tributario, te va a dar la oportunidad de poder hacerlo. Pregúntale, como te digo, a tu tributarista, a tu contador que te ayude a poder determinarlo. Eso en cuanto a sanciones, cuanto a las sanciones de la DIAN, que son como las más comunes, las más frecuentes y los requerimientos que más se dan. No le tengan miedo a los requerimientos de la DIAN. La DIAN no siempre tiene la razón, no siempre tiene la razón. Por eso, hoy en día, el cruzar a la gente en impuestos es difícil, es fácil, pero no tanto. Es decir, ahorita con la facturación electrónica se trata de que sea mucho más fácil el poder cruzar la información financiera de los contribuyentes. Pero de todos modos hay cosas que se escapan porque hay muchas cosas que se compran en efectivo y ese tipo de cosas. Les voy a dar 5 recomendaciones fundamentales para su declaración de renta año 2022, que arranca el próximo miércoles la presentación de lo que usted hizo en el año 2022. Entonces, primero, a partir de ahora, pida factura electrónica siempre. Siempre pida facturas electrónicas, ande con su RUT, copia su RUT en su celular o físico en la guantera del carro, donde sea, tanquee casi siempre en los mismos lugares, compre en los mismos lugares y pida facturas electrónicas. Miren cuáles son sus gastos fijos más frecuentes y esos gastos le van a servir para el año 2023. Les voy a explicar ahorita el por qué les van a servir. Entonces, esto para que ustedes lo tengan muy, muy en cuenta. Analizar, importantísimo esto, analizar la información exógena de la DIAN. Para poder declarar, hay que saber qué es lo que sabe la DIAN de usted. ¿Qué sabe la DIAN de usted? ¿Por qué? Porque es que, como yo les decía en reuniones pasadas, pues si la DIAN no sabe algunas cosas, pues a menos que sea activos o patrimonio. ¿Sí me entiendes? Pero si la DIAN, por ejemplo, yo pacté un arrendamiento, yo tengo un apartamento, por ejemplo, yo tengo un apartamento y lo tengo en arrendamiento, Entonces resulta que la persona que a mí me paga el arrendamiento, me lo paga en efectivo. La persona me paga 2 millones de pesos en efectivo. Como eso está en efectivo, pues la DIAN no le puede seguir la huella, ¿El problema dónde está? Bueno, pues yo veré, o usted verá, si le dice a la DIAN, yo recibí adicional 24 millones de pesos por un arrendamiento, por un apartamento que tengo. Eso es a criterio del contribuyente. ¿Dónde sí o sí se debe hacer? Cuando a usted le pagan de manera física, en billetes y monedas, los arrendamientos, pero su arrendatario declaró el gasto y declaró que le pagó a usted esos arrendamientos, ahí lo cruzó su arrendatario y usted sí o sí tiene que declarar, porque si no, usted está omitiendo ingresos y en esa omisión de ingresos también
Viene el problema, se va a la renta líquida gravable y tiene unas sanciones que van hasta el 5% y por encima. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Si usted va a arrendar, tiene para alquilar y su arrendatario le declara el ingreso y usted no lo hace, ahí te cruzó. Entonces, ojo con ese tipo de cosas que hay que ponerse de acuerdo si usted, por ejemplo, no lo quiere declarar. Tercero, el generar costos y gastos que me ayuden a deducir el impuesto. Siempre uno como que recomienda y uno dice, venga, es que tener un crédito hipotecario me ayuda, tener un crédito hipotecario me ayuda a reducir el impuesto. Sí, por supuesto, el crédito hipotecario te ayuda. Tener una póliza de salud me ayuda a disminuir el impuesto. Sí, claro, por supuesto. Pero hay otros gastos y costos que no te ayudan a disminuir el impuesto. Entonces siempre concéntrate en qué es lo que a ti te sirve, qué es lo que a ti te ayuda a poder disminuir el pago del impuesto. Ten en cuenta siempre que aportes, por ejemplo, a pensión voluntaria, te puede ayudar a disminuir el impuesto. Pero, tienes que revisar lo que yo les decía en una reunión anterior. Las retenciones en la fuente es el pago anticipado de su impuesto de renta. Normalmente las retenciones en la fuente no alcanzan a cubrir el impuesto de renta, normalmente. En muy pocas ocasiones esto que está aquí es igual a lo que está aquí o esto es mayor a lo que está aquí. En pocas ocasiones sucede eso. Si usted, por ejemplo, va a tomar un beneficio tributario, donde a usted las retenciones no le alcancen a cubrir su impuesto de renta, que esos aportes a pensión voluntaria no se generen desde nómina, sino que sea desde afuera. Porque si se generan desde nómina, se baja la base gravable y la retención es más chiquita y cada vez es más lo que te va a tocar pagar en impuesto de renta. Entonces, eso para que tú lo revises en esos costos y gastos que te ayudan a reducir el impuesto. Validar beneficios de auditoría. Miren, esto es importantísimo, el tema de los beneficios de auditoría. Lo que pasa es que esto se acaba, ¿no? Eso el próximo año esto ya no existe, los beneficios de auditoría. O sea que hay que lograr sacarlo ahora o el próximo, pues bueno, sacarlo ahora y no es que sea pues gratuito. El beneficio de auditoría se da porque usted tuvo un incremento en su ingreso del 35% con respecto del año anterior o usted va a tener un incremento del 35%. Entonces, ¿esto qué hace? De que su declaración de renta quede en firme 6 meses. En 6 meses, a usted no le van a revisar su declaración de renta. O sea, queda en firme y usted no tiene que acudir a notificaciones por llamados de la Administración de Impuestos. No, ya su declaración de renta quedó en firme. Algunos, por ejemplo, dicen, venga, yo no presento anticipado porque voy a quedar con beneficio de auditoría. Y si llego a quedar con beneficio de auditoría y declaro antes, pues le estoy dando más tiempo a la DIAN para que me esculque. Y pues yo no quiero pues que me van a llamar, ni me van a requerir, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, esas son cosas que ustedes deben de aprender a determinar. Entonces, revisen, por ejemplo, con su tributarista si ustedes caen en el tema de beneficios de auditoría. Y otra cosa es utilizar otras formas si soy empresa. Por ejemplo, muchos médicos, muchos de ustedes son SAS, muchos de ustedes. O trabajan en una compañía de la cual ustedes son dueños, tienen su propia clínica y todo ese tipo de cosas. Miren, esto es una super clave que les voy a entregar para quienes están y cumplen con ese tema. Resulta que hay algo que se llama plan de ahorro institucional, el PAI o el PAC, plan de ahorro corporativo, Esos planes de ahorro institucional o planes de ahorro corporativo le permiten a usted, siendo socio y trabajador de su propio consultorio, de su propia clínica, de su propia IPS, de su propia EPS, yo qué sé, de su propio, yo qué sé, clínica, usted puede llevarse al año hasta 161 millones de pesos como un beneficio económico para usted como trabajador de la compañía.
Y esto usted lo puede hacer con todos los empleados que usted considere y que quiera hacer en la compañía, plan de ahorro institucional. Entonces, esto es un beneficio y ¿saben qué es lo mejor de todo? Que ese beneficio de 161 millones de pesos son descontables contablemente, son un gasto para la compañía. Usted lo puede llevar al gasto en la empresa como tal y a usted no le suma como ingreso para su declaración de renta, no le suma como ingreso. Entonces, ojo con esta oportunidad porque esto les puede servir muchísimo para aquellas personas que son SAS, que no saben de pronto cómo aumentar de pronto algún gasto y cómo beneficiarse un poco más sin aumentar el ingreso. Entonces, este tipo de alternativas son espectaculares y se los recomiendo. Esto es un pequeño vacío legal que hay todavía que no se ha cubierto y que las compañías de fondos de pensiones y todo eso lo están aprovechando. Esto es lógicamente condicionado, es un plan de ahorro condicionado, pero que le sirve, imagínese, usted de entrada se está ahorrando 161 millones de pesos porque se va el gasto. Es decir, usted está pagando menos impuestos porque se está gastando de más 171 millones de pesos. De una se va el gasto, luego como empresa tributa menos. Y lo otro, por el otro lado, es que le entran a su cuenta 161 millones de pesos y usted puede invertirlos, usted puede usarlos directo para planes de vivienda o usted cuando se pensione, si está cerca de la pensión también lo puede hacer y se puede beneficiar muchísimo con un plan de ahorro institucional. Se lo recomiendo para aquellos que son persona natural, que sé que les puede servir muchísimo para el próximo año. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. ¿Tenemos preguntas hasta ahí, Paula, o todo va bien? Todo está bien. Sí, Wilson, tenemos por acá dos preguntas. Por Sí. acá nos dicen, ¿debemos declarar las deudas en pesos en el exterior? Deudas en peso en el exterior. Si, por ejemplo, yo me fui, si soy residente en Colombia, lógicamente, si soy residente en Colombia, por supuesto que tengo que manejar un tema de deudas porque eso está disminuyendo mi patrimonio, por supuesto, claro. ¿Es recomendable para el próximo año tener una cuenta de ahorros en dólares en Panamá? Yo no creo que para el próximo año. Yo creo que ya. Yo creo que ya. Es más, sí es una buena alternativa, es una buena alternativa el poder mover en este momento al precio del dólar en el que está. El dólar se está corrigiendo, es que a ver, el dólar estaba en 3.800 y está volviendo a buscar su cauce, está volviendo otra vez a buscar su cauce. Y es probable de que el dólar baje un poquito más, después va a tener un efecto rebote, lógicamente, va a rebotar, pero siempre el tener mezclado un poquitico de divisa, pero tener en otro lugar, como Panamá, por ejemplo, no solamente debe ser Panamá, puede ser Estados Unidos, puede ser Puerto Rico también, donde se pueden abrir cuentas bancarias desde Colombia a través de bancos nacionales, se pueden aperturar en Trinidad y Tobago, en Barbados, es decir, muchos países en los que podemos aperturar estas cuentas, pero importantísimo que eso no lo tengamos guardado y ya, sino que también lo tengamos produciendo y que se pueda producir allá recursos fruto de esos dólares que uno pueda comprar por allá. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay entidades financieras que te piden bancos que cuando tú aperturas cuenta allá te piden mínimo $10,000 para poder crear una cuenta de inversión. Aperturas tu cuenta con $5,000, pero para invertir necesitas 10. Otros te piden mucho más, $50,000. Es decir, todo depende de la entidad a la que tú lleves, pero el diversificarse hoy en día con moneda extranjera es una buena opción. Lo que no les recomiendo es estar pimponeando la moneda extranjera. Tráigala, llévela, saque de aquí, meta allá. Es decir, eso sí, no, si la vas a comprar dólares, deja tus dólares allá y desde allá funciona. Paula. Vale. ¿Nos conviene como médicos pasarnos para el régimen simple? Fue incluida como una profesión no liberal, una profesión liberal, perdón, el tema de los médicos. Y depende, a ver, es que eso hay que hacerle un análisis de todos modos, empezando por algo. Si usted
tiene un contrato de trabajo, si usted tiene un contrato laboral, usted no puede entrar al régimen simple de tributación. Pero si usted es independiente, trabaja por honorarios y algo así, revise de todos modos si le conviene o no le conviene. En las tablas está el poder hacer un análisis, usted puede revisar si le conviene o no le conviene. A la mayoría de ustedes como médicos sí les conviene el régimen simple de tributación, a la mayoría, pero esto es individual. Revísenlo con su contador o tributarista para ver si vale la pena. De todos modos, pues estos beneficios como el régimen simple, pues tienen sus cascaritas que no se van a ver ahorita, sino que se van a ver más adelante. Pero en este momento conviene. El problema es que solo hasta los meses de febrero te puedes pasar. En este momento no lo puedes hacer. Ya sería para que lo analices y el próximo año revises si te pasas o no. ¿Qué es beneficio de auditoría? Beneficio auditoría. Es que, ¿qué es una auditoría? Una auditoría es cuando llega alguien a revisarme lo que yo estoy haciendo. Esa es una auditoría. Y un beneficio de auditoría es que la DIAN tiene 6 meses para poder revisarme mi declaración de renta. De resto, yo, si pasan los 6 meses, que es el beneficio de auditoría, sin beneficio de auditoría, la DIAN tiene 3 años. Usted está obligado a presentarle todos los anexos y toda su información a la administración de impuestos hasta 3 años hacia atrás. Pero con beneficios de auditoría, los cuales se ven cuando usted tiene un incremento del 35% del ingreso con respecto al año inmediatamente anterior, pues usted hace este anticipo y esos anticipos se van con beneficio de auditoría si cumplen ese tope del 35 hacia arriba. Si soy independiente y manejo mi consultorio, ¿cómo funciona el PAI? No figuro como SAS, solo como trabajador independiente, ya que es consultorio privado. No, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que usted entra por una cédula diferente, pero esto ya a partir de la ley 2277 ya se mueve porque todos los ingresos entran a una sola olla. Anteriormente, si usted declara por 3 cédulas, siguen existiendo las 3 cédulas por las que usted declara, pero al final todos los ingresos suman. Entonces, estos sistemas como tal te pueden ayudar, pero con la ley, la nueva reforma tributaria, no va a haber diferencia. ¿Es recomendable con Bancolombia para las cuentas en dólares? Pues es que no acostumbro como a recomendar organizaciones puntuales. Pues sí, Bancolombia te pide 5 millones de pesos para poder aperturar, $5.000, perdón, para poder aperturar una cuenta en dólares, pero si quieres invertir, necesitas ya $10.000. Hay otras pero esto es con el banco, esto no es con comisionista de bolsa. Lo que uno normalmente busca es tener la oportunidad de que una comisionista te lleve una mejor oportunidad de ingresos con tu recurso, pero te piden más. Por ejemplo, Corredores La Vivienda, BBVA Valores, el mismo Valores Bancolombia te piden cuentas de $50.000 en adelante. Pues todo depende, pero también lo puedes abrir por La Vivienda como banco, también tiene, del Grupo Aval también lo tiene en Panamá, no solamente es Bancolombia. Si uno hereda la mitad del valor de una vivienda y paga los impuestos en la sucesión correspondientes, ¿cómo se declara en la declaración de renta de ese año y qué impuesto genera? Eso es una ganancia ocasional. Eso es una ganancia ocasional y las ganancias ocasionales están grabadas a la tarifa del 15%, la ganancia ocasional. Entonces, y depende la ganancia ocasional del valor en el que usted la declare, porque es que también es importante eso. Porque es que a veces uno dice, no, pues que esta casa catastralmente vale 200 millones, pero comercialmente vale 500. Pues todo depende de usted qué va a hacer con esa vivienda, si usted la va a conservar, si usted la va a vivir allí. Si uno la va a conservar, pues uno podría decirse, yo puedo bajarle un poquitico el valor y no irme a valor comercial, sino de pronto un poquito catastral más el 15%, y con base en eso, bajarme mi ganancia ocasional, o yo la voy a poner toda porque voy a venderla en muy corto plazo, ahí sí te toca sobre el valor comercial, y la parte que te corresponde, una ganancia ocasional del 15%, ahí sí.
para el próximo año, ¿no? Que ya lo tienes, o sea, ya no hay marcha atrás. ¿Hay más preguntas? Si tener esa cuenta en Panamá se presenta en la misma declaración formato 210. No. Hay un formato diferente. 160 se presenta lo que son activos en el exterior. Los activos en el exterior se presentan por aparte, en un formato por aparte. Todos los activos se deben declarar, pero cuando están en el exterior se declaran en anexos diferentes, en formularios diferentes. Entonces, para que lo tengas en cuenta que es por aparte. ¿Sí? Es bueno estar en el régimen simple si somos trabajadores dependientes e independientes. No, si es dependiente no puede. Tienes que ser trabajador independiente, tienes que estar trabajando por honorarios o algo así, pero no, pero como dependiente no puedes pasarte, solo para independientes. Si soy pensionado y recibo un dinero producto de una demanda por reajuste pensional, ¿cuál es la forma más adecuada de recibir ese ingreso que no genere impuestos? Eso es una súper pregunta, pero pero a ver. Ah. Lógicamente, cuando hay unos reajustes, hay unas VT que tú tienes que tienen beneficio. Hay beneficio de unas VT, creo que son hasta 12.000 VT que tienes como beneficio. Todo depende del valor que te estén consignando y dependiendo de ese valor que te estén consignando, ver hasta cuántos son los topes a los que puedes tener derecho. Pero tienes derecho, lógicamente, a unas VT. Acuérdate que para este año es 42.413 pesos el valor de la VT, así que te puede beneficiar el recibirlo completo sin ningún problema. Si vendí mi propiedad en el 2022, ¿tengo tiempo de reajustar el valor por la ganancia ocasional? Bueno, si declaras renta el próximo miércoles, puedes corregir hasta el próximo martes patrimonio del año pasado, ¿de acuerdo? Para que tú puedas mover 2021 y 2022, para que los puedas mover 2021 y 2022. Todo depende de cuándo lo compraste. Si lo compraste en el 2021 y lo declaraste en el 2022, pues puedes modificar el patrimonio sin ningún problema. Y si lo estás haciendo, y si lo vas a hacer ahora, lo puedes modificar también. Lo que pasa es que te toca la actualización de la DIAN, la tabla de actualización. Entonces, ya si le has hecho mejoras o alguna cosa, y esas mejoras están soportadas con pagos por transferencia bancaria, puedes hacer una actualización, por supuesto, y así disminuir un poco el tema de la ganancia ocasional que vas a recibir. Pero yo te recomiendo, haz una actualización y si necesitas actualizar un año más hacia atrás, hazlo justo antes de presentar tu declaración de renta, porque tienes hasta un año para poder hacerlo. ¿Hay más preguntas? No, Wilson, no tenemos más preguntas por el momento. Bueno, perfecto, vale, muy bien. Entonces, este es el PAI, entonces, para que tú lo veas, que es el plan de ahorro institucional que te puede servir para poder mover algunos recursos que quieras. Ojo que esto tiene una limitante, y la limitante es el 40% de los beneficios y rentas exentas que puedes tener. Así que ojo que eso va hasta este límite. ¿Cuánto es? 56 millones de pesos para el año 2023. Es decir, que esto no aplica ya para el año pasado, sino para este año. Entonces, ese PAI te da hasta 56 millones de beneficio de una vez tributario. El resto sí te entra sin beneficio tributario como tal, el resto entra sin beneficio, pero te puedes usar y manejarlo como gasto en tu empresa. Claro que lo puedes hacer. Muy bien. Aquí está la ley 2277 del año 2022, que esta es la última reforma tributaria que se generó y que nos ha movido muchísimo el tema del impuesto. Les voy a contar así pues como a grandes rasgos el por qué se dan estas reformas tributarias y qué es lo que está pasando con esto. Es que el tema es que los expertos en beneficios tributarios en Colombia dicen que nuestro sistema es ineficiente, que es complejo, que no es progresivo, y que Colombia, con esa ineficiencia fiscal,
hace de que solamente el 19% del PIB sea lo que se recaude en materia de impuestos, mientras en Latinoamérica se habla del 23%. Y los de la OCDE, imagínense, recaudan el 33,88%. Lo que pasa es que como los impuestos, los ingresos allá son tan diferentes a los de acá, acá queremos colocar las mismas tasas con ingresos re malos aquí en Colombia, como se presentan desafortunadamente. Tasas impositivas demasiado altas con ingresos demasiado bajos de manera comparativa. ¿Cómo vamos a compararnos con la OCDE cuando allá la calidad de vida y el nivel de ingresos es completamente diferente al de Colombia? O sea, eso es una cosa demasiado complicada. Además, también evidenciaron que hay una tendencia global, y es que en Colombia el principal factor de impuestos recae sobre las empresas y no sobre los ciudadanos. Entonces, desde hace 2 reformas tributarias hacia atrás, se está cargando muchísimo el brazo para que sean los ciudadanos, las personas naturales, las que generen una mayor carga impositiva. ¿Esto para qué? Para beneficiar supuestamente las empresas para que generen más empleo, porque son los que generan el empleo, son el ente generador pues del empleo en Colombia, y son pues los que deben de tener menos carga impositiva y la gente debe tener más carga impositiva. O sea, son cosas que así es como funciona la política en este país y así es como funciona la economía de este país. Muy bien. La renta, lógicamente, pues me determina un impuesto de renta. O sea, todos los ingresos que yo tengo, ¿qué es la renta? Pues son todos los ingresos que una persona natural o rica percibe, y que le puede ayudar no solamente a consumir, sino también a subir o a disminuir su patrimonio. Esas son las rentas, lo que le permite a usted incrementar todo lo que le genera ingreso, el dinero que a usted le llega de una u otra forma. Eso se llama renta. Y el impuesto de renta es ese como tal, el impuesto a esas rentas como tal. Es decir, que usted le comparte una parte de esa renta al Estado para que el Estado pueda funcionar durante un periodo gravable. Entonces usted dice, me gano toda esta plata, pero toda esta plata no es solo para mí. Tenga, señores Estado, como yo hice este dinero en Colombia, yo estoy trabajando en Colombia y me estoy ganando este dinero en Colombia, pues debo de devolverle un poco de este recurso que yo me estoy ganando en Colombia para que Colombia funcione. Es más o menos así la dinámica en materia de los impuestos como tal. Y estos son los tipos de ingresos que existen para que usted lo tenga muy en cuenta. Son como más o menos los impuestos, los tipos de impuestos que existen. Entonces, perdón, de tipos de rentas que existen para que usted lo tenga en cuenta. Entonces son por salarios, por prestaciones, por honorarios, por arrendamientos, por intereses, por ventas, por dividendos, por pagos que le han generado por prestación de servicios, ventas de inmuebles, loterías, apuestas, regalos, donaciones. Todo eso son impuestos. Una donación es un ingreso, es un ingreso ocasional y le genera también impuesto de renta. Ingresos que se provienen desde el exterior también, usted los debe declarar. Es decir, todo esto son hechos generadores que impulsan el tema del impuesto de renta como tal. Miren esto, que esto es bastante importante. Miren cómo ha sido el tema, la evolución en los últimos años de los temas tributarios en Colombia. Hemos tenido demasiadas reformas tributarias en muy poco tiempo. Demasiadas. Entonces, en el año 2012, hubo una disminución de rangos para declarar. Arrancó la disminución de rangos principalmente en lo que se conoce como el ingrinco, que son los ingresos que no son constitutivos de renta ni ganancia, que son constitutivos de renta ni ganancia ocasional como tal. En el año 2012 se modifican algunas reglas para los residentes. Se viene el IMAN, el IMAS. En el año 2016 se elimina el IMAN y el IMAS, que eso era una cosa complicadísima. Habían 3 regímenes para poder presentar su declaración de renta. Estaba el IMAN, el IMAS y el ordinario. Entonces habían 3 métodos y usted tenía que hacer los 3, y el que le diera mayor impuesto a pagar, por ese había que pagar. O sea, eso era una cosa pues de locos. En 2019 se reducen las cédulas a 3 cédulas, antes eran 5 cédulas, se reducen a 3 cédulas y se limita el 40% de las deducciones
en la tarifa general y se aumenta la tarifa a un 39%. Y se eliminan las famosas rentas presuntivas, porque anteriormente, pues el Estado presumía que usted iba a recibir algunos ingresos y si usted recibía menos, pues pagaba por lo que el Estado había presumido que usted iba a recibir como ingresos, más no solo lo que usted había recibido realmente, sino sobre lo que se presumía que usted recibía, imagínese pues. Y esta ley incrementa, lógicamente, las tarifas como tal, disminuye las bases y disminuye los beneficios. Ojo con estos tres elementos fundamentales de la declaración del impuesto de renta. Entonces, incrementa tarifas. Se van mucho más altas las tarifas ahorita. Se disminuyen las bases sobre las cuales usted puede tener rentas exentas y deducciones, se disminuyen las bases y se disminuyen los beneficios tributarios. Ya tienen unos topes y esto es lo que les voy a contar ahorita de cómo funcionan esos topes para que usted, por favor, hable con su contador y dígale, vamos a hacer la planeación fiscal del año 2023. Ya presentamos impuesto de renta, hagamos ahora planeación fiscal. Pregunta. ¿Cuándo se debe hacer la planeación fiscal? Arrancando el periodo fiscal. Siempre yo recomiendo eso, arrancando el periodo fiscal. Es decir, que si usted hace ahorita su planeación fiscal, usted ya ha perdido 7 meses del año enteritos si usted no ha hecho planeación fiscal. Y para poder desarrollar algún tipo de beneficios o de estrategias tributarias le quedan solamente 5 meses. Entonces, se ha perdido muchos meses si usted no ha hecho nada de esto que le voy a explicar ahorita. Muy bien. El impuesto sobre la renta, ¿qué fue lo que quedó, lo que cambió, qué quedó igual? O sea, miremos un poquitico sobre este tipo de cosas. ¿Qué es lo que no cambió? Pues las cédulas siguen siendo 3. La forma como usted depura el impuesto es exactamente la misma y la tarifa es progresiva, va del cero, es decir, no pagar el impuesto y llega hasta el 39% del impuesto que usted puede pagar sobre la renta líquida gravable. Es decir, eso es una cosa pues para ingresos sí, muy altos, pero de todos modos es una tarifa demasiado alta. Y lo que sí cambió, y aquí están varias cosas que debemos de considerar, la renta líquida gravable es la sumatoria, miren lo que dice aquí, es la sumatoria de los diferentes tipos de renta que usted tiene. Rentas de trabajo, rentas de capital, las no laborales, las pensionales y la de los dividendos. Es decir, se suma todo al final, todo se presenta por columnas diferentes en su formulario de declaración de renta, pero después se suma todo y de allí sale la renta líquida gravable. O sea, esto es un golpe definitivamente para el contribuyente, esto no beneficia al contribuyente definitivamente, pero pues es como ha quedado la reforma tributaria. Hay un límite a las rentas exentas y a las deducciones esenciales. Este límite sigue siendo el 40%, pero ese 40% ya tiene un valor que antes, ahorita les voy a mostrar, era 1 y ahora terminará siendo otro. Y hay unas deducciones adicionales por dependientes económicos, que ahorita les voy a mostrar, máximo 4 dependientes económicos, es decir, que usted puede tener hasta su esposa y 3 hijos, o su mamá, su esposa y 2 hijos, pero máximo 4 dependientes económicos. Y ahorita les voy a mostrar el tope máximo. Y la deducción, que esto es como un regalito que nos dieron, esto sí es para que usted lo tenga muy en cuenta. Siempre pida factura electrónica. Siempre pida factura electrónica. ¿Por qué? Porque usted podrá al final del año revisar cuál fue el 1% de todas las compras que usted generó en el año corriente y deducirse ese 1% de todas esas compras. Sí, es poquito, lógicamente, pero algo es algo. Por ejemplo, si usted dice, yo compré 100 millones de pesos este año, ¿cuánto me ahorro yo? Pues 1 millón de pesos, pero sirve de todos modos, al menos nos estamos beneficiando en algo. Poquitico, pero nos estamos beneficiando. El impuesto sobre la renta de personas naturales también genera en la cédula general, por donde declaramos casi todos, unos límites. Mire, por ejemplo, esto. Observe esto. Anteriormente, ese límite del 40%
tenía unos valores que le podían beneficiar muchísimo. Usted podía tener hasta 5.000 VTs, 5.040 VTs, los cuales podían llevar como tope máximo el 40%. Hoy ese tope es de 56 millones de pesos nada más. 56 millones de pesos nada más. Así que ojo con esto. Esto lo que hace es que el contribuyente no tenga salida a partir de ese año, no tenga salida y va a tener que pagar muchísimo más. ¿Quiénes son los que más se afectan? Los que tienen salarios de 10 millones de pesos mensuales en adelante. Esos son los contribuyentes que les puede llegar, si no hacen una buena y una adecuada planeación fiscal, hasta el 200% del impuesto que están pagando en este momento. Así que ojo con ese tipo de cosas. Entonces, 56 millones de pesos. Aquí está la deducción por dependientes económicos. Se puede llevar hasta 4 dependientes económicos como tal, hasta 4. Y usted puede llevarse al año, por cada uno de los 4, 3 millones de pesos como máximo por cada uno. Así que usted podrá deducirse hasta 12 millones de pesos, 12.204.656 pesos, 12.214.656 pesos como tope máximo por dependientes económicos. 4. Entonces, imagínese, si usted solamente tiene un dependiente económico, solamente 3 millones de pesos. Pues imagínese cómo está el tema de los topes. Así que ojo con esto. Y el 1%, que es como yo les decía ahorita, y esto que esté soportado solo con facturación electrónica. El límite de las rentas exentas, antes el límite de la renta exenta como tal, que es ese 25%, no sé si ustedes lo recuerdan, que siempre uno le decía, venga, el 25% está exento. Sí, el 25% estaba exento hasta 122 millones de límite. Ahora ese 25% está exento hasta 33.505.480. Como yo les decía, esto es como coger y dividir en 4 partes esos 122 y quedarnos nosotros con una de esas 4 partes, el 25%. Entonces, esto que hace que la gente que tiene ingresos bastante altos, pues solamente puede manejar como renta exenta hasta 33 millones de pesos. El 1%, como les decía, se lo puede descontar. Esto que esté soportado, lógicamente, como les digo, con facturación electrónica, pero no se pueden exceder los 10 millones de pesos, 10.178.880 al año. Pero para usted poder tener 10 millones de pesos necesita haberse gastado 1.000. Pues sí, imagínense pues las cifras pues. Y esto pues para temas de costos y deducciones, usted puede manejar en costos y deducciones para los que son independientes. Esto revísenlo frente al régimen simple de tributación para los que son independientes. Revíselo muy bien a ver si le da mejor en una depuración como su régimen normal o por el régimen simple de tributación. A ver por cuál de los dos le da mejor. Y siempre mire con su contador un análisis de cuál, dependiendo de sus ingresos, cuáles de los dos regímenes le beneficia. Si por ejemplo se está tributando el régimen normal, el régimen como normalmente que estamos haciendo, o se va para el régimen simple de tributación. El impuesto sobre la renta, mire por ejemplo esto que yo le decía, ingresos en especie, que la gente a veces no valora, y esto la DIAN ya le va a meter mucha fuerza a este tipo de cosas. Este ingreso en especie, por ejemplo, es bienes que, por ejemplo, se destinen al cónyuge, a personas, por ejemplo, vinculadas con parentesco dentro del 4º grado de consanguinidad. Entonces, imagínese, por ejemplo, si a usted la empresa le da un subsidio, hay compañías que le dan subsidio educativo a los hijos de los trabajadores. Pues ese subsidio educativo se tiene que cuantificar. Es decir, anteriormente a los hijos de los empleados de algunas compañías les pagan la mitad de la universidad. Entonces el semestre vale 10 millones, le dan 5 millones de pesos y vaya y venga. Eso era un gasto no deducible para la compañía y para usted no lo declaraba lógicamente.
pero ahora sí lo va a tener que declarar y eso hace de que usted haya recibido en especie 60 millones de pesos y esto lo declara usted como un ingreso normalito. Así que ojo también con este tipo de cosas, con esos beneficios que les entregan, lo que les decía también la vez pasada, de estos puntos Colombia, el tema de millas, todo eso se va a cuantificar. Entonces usted dice, me están dando unas millas, he viajado de tal parte a tal parte con millas y pues, uso mucho tarjetas de crédito. Sí, esos viajes y todo hay que cuantificarlos y eso pues lo que hace la DIAN es revisar para ese tiempo las tarifas y te van a meter tarifas si tú no lo presentas. Entonces, Puntos Colombia, todo ese tipo de cosas, donaciones, beneficios. Hay compañías, por ejemplo, que dicen, vamos a hacer de pronto una actividad para los papás de los trabajadores, para las mamás de los trabajadores, para las esposas, para los hijos. Esto se cuantifica. Así que mire cómo la administración de impuestos está metiéndose en absolutamente todo y sin ningún tipo de excepción, sin ninguna. Así que ojo con ese tipo de cosas. Ya ese tema de estar usando millas para todo y Puntos Colombia y todo eso, sí lo puede beneficiar, pero eso hay que cuantificar. Así que ojo con eso. Mire, por ejemplo, esto. El impuesto a los dividendos. Por ejemplo, las personas que invierten y les pagan dividendos. Por ejemplo, los que tienen inversiones con, qué sé yo, con Ecopetrol. Ecopetrol entrega unos dividendos. Entonces, esos dividendos van a tener un impuesto. Anteriormente no tenían impuesto, pero a partir del año 2017 se arranca a generar un impuesto a los dividendos. Y esto quedó así. Esto va por VTs. Usted tiene hasta 1090 VTs para que a usted no le cobren nada de impuesto a los dividendos, nada de impuesto al dividendo como tal. ¿Qué es el dividendo? Es el dinero adicional que le entregan a usted. No es la valorización de una acción, no es la ganancia que usted tiene por la venta de las acciones como tal, no. Son los recursos que a usted le entregan las compañías por valoración de acciones y por utilidades de la compañía. Cuando generan unas utilidades a la compañía y le reparten utilidades a los accionistas, esos son dividendos. Y si esos dividendos, por ejemplo, están por encima de esos 1090, es decir, por encima de los 46.229.080 en el año, si están por encima, usted va a pagar un 19%, usted va a tener un descuento, perdón, del 19%, porque ese valor entra completico. Ese valor entra completico a su renta líquida como tal. Aquí está la forma como usted lo depura, el impuesto al dividendo, y va a tener un descuento del 19% como tal, es decir, que usted termina pagando sobre el 81% del dividendo como tal. Así que ojo también con este tipo de cosas para que lo hable con su contador, para quienes tienen acciones con compañías que entregan dividendos como tal. Compañías que entregan, las acciones se valorizan, hay otras que tienen valorización de acciones e impuestos y dividendos, y esos dividendos son los que van a estar grabados. Así que háblenlo, por favor, con su contador. Y otro aspecto importantísimo, las ganancias ocasionales pasaron del 10% al 15% las ganancias ocasionales. Entonces, usted hereda, es una ganancia ocasional, el impuesto es del 15% como tal. Entonces, usted, por ejemplo, vendió y no llevó a valores comerciales los bienes inmuebles, pues esas ganancias ocasionales se van a esa tarifa, al 15% de inmediato. Así que ojo con ese tipo de cosas para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de manejar su declaración de impuestos. Sí, Paula. Por acá nos dicen, ¿es la suma de todos los dividendos o por cada acción? Es la suma de todos los dividendos. La suma de todos los dividendos es lo que te genera el impuesto. ¿Cuál es el límite? Los 46 millones, ¿de acuerdo? Vale, Va a tener gracias. va a tener un descuento del 19%. Así que quienes tienen menos, pues lógicamente van a pagar, no van a tener descuento, pero los que tienen de 46 en adelante tienen un descuento del 19%. Ganancias ocasionales entonces del 15% para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Hay gente que no le presta atención a esto y yo siempre les digo, miren, cuando usted vaya
a hacer su declaración de renta, piense si usted va a vender activos en los próximos años. Si usted va a vender activos en los próximos años, empiece a valorarlos lo más cercano posible al valor comercial, lo más cercano posible, para que no va a tener esos golpes. Este es un ejercicio de servilleta que yo les decía ahorita, que tuve la oportunidad de hacerles a puño y letra, para que lo vean. Es la forma como quedó el impuesto de renta. No quiero complicarlos con formatos, con formularios, sino que les hice este ejercicio, mejor dicho, con dedicación para que ustedes puedan ver y de pronto hacerme entender un poquitico más de cómo funciona todo esto. Mira. Están los ingresos brutos, usted le quita todo lo que son los famosos ingrinco, lo que le llaman como ingrinco, la seguridad social y todo ese tipo de cosas, y estos gastos, esto le queda una renta líquida como tal. A esa renta líquida hay que quitarle o descontarle la renta exenta. Esa renta exenta es del 25%. Ese 25% ya está grabado, o perdón, ya tiene un tope, perdón, de 33.505.000 pesos. 33 millones, no 122 millones como teníamos antes. 33 millones de pesos como máximo. Usted le quita los aportes voluntarios que usted ha hecho a pensión voluntaria o cuentas AFC y todo ese tipo de cosas, y eso le da pues un total de rentas exentas como tal. Y usted de ahí empieza las deducciones como tal. ¿Y cuáles son? Pues la salud prepagada, los impuestos a los gravámenes financieros, eso es el GMF, eso es el gravamen a los movimientos financieros, el famoso 4 por mil, los intereses de vivienda que usted haya pagado, los intereses que de algunos créditos de estudio por ICETEX, y los dependientes económicos. Y los dependientes son de 3.059.000 cada uno hasta 4 al año, 12 millones de pesos, como les decía ahorita. Esto como tal tiene una limitante del 40%, es decir, todo esto es el 40% es con todo esto, es el 40%. Es decir, que usted va a tener como tope de ese 40% 56.832.000 pesos. Ojo con esto. Anteriormente podíamos llevarnos más de 252 millones de pesos. Podía llevarse usted como tope máximo. Ahorita son 56 millones. O sea que esto que hace de que los beneficios y las deducciones hayan caído y hayan caído muchísimo. Así que es necesario que usted empiece a revisar de verdad cómo usted hace una planeación para el año 2023. Ya lo que vimos en las semanas pasadas de año 2022, declaración de renta 2022, ya no tiene nada que ver con esto, es completamente distinto, los topes cambiaron. Entonces, de aquí sale lo que es la renta líquida, le resta pues esas deducciones como tal, y eso te da una renta líquida general como tal, que esa renta líquida general usted la divide entre el valor de las VT. El valor de la VT para este año es 42.412 pesos, entonces usted ahí se da cuenta en VT cuánto tiene que, cuántas VT está su impuesto, y usted lo somete a los rangos. Usted lo somete a los rangos como tal, y eso te da un impuesto. A eso le sumas sus ganancias ocasionales como tal, y después tú restas las retenciones que anticipaste, retención en la fuente, si hiciste algún tipo de donaciones y si tienes saldos a favor como tal, y ahí ya te da tu impuesto a pagar como tal, o te da otro saldo a favor como tal. Entonces, esto es un modelo de declaración de renta para que lo tengas claritico. O sea, traté de ser lo más explícito posible sin ponerme a mostrarles formularios, sino un ejercicio de servilleta, un ejercicio bien hechecito, a puño y letra, para que usted me pueda entender cómo funciona este tipo de beneficios. Ojo, es toda esta variable que está aquí, toda esta variable, a ver, ¿dónde está mi pointer? Está aquí. Toda esta variable que está aquí, todo esto me suma el 15% porque el 25% ya lo saqué aquí. El 25% es por ley, pero ya tiene una limitante. O sea que si yo cojo a 56 millones, le quito 33, pues imagínate, me quedan solo 23 millones de pesos para poder descontarme aquí. Es decir, a tributar más, a pagar mucho más.
¿Hay preguntas sobre este ejercicio de servilleta o no? Todo está clarito. No, Wilson, sobre el ejercicio no hay preguntas, pero tenemos sí inquietudes. ¿La resolvemos ya de una vez? Sí, claro, por supuesto. Pero es que, Paola, espérate, mírame el super ejercicio que les hice. Sí, está muy chévere. Eso es un super ejercicio, mejor dicho, esto es para que, esto es el Coquito, mejor dicho, para los que aprendieron con el libro de Coquito, eso es PTT1, mejor dicho. Em, el libro gordo de PTT. Cuéntame. Bueno, por acá nos dicen, si vendo una propiedad y consigno una cuenta AFC, ¿me sirve para la ganancia ocasional? Sí, claro, por supuesto, claro, claro. Es que es el mejor de las rutas que uno puede hacer. Si usted vende una propiedad y de una lo lleva a una cuenta AFC, la estás haciendo muy bien porque está absorbiendo un beneficio tributario, por supuesto. Lo estás haciendo muy bien. Vale. Si un familiar le envía giros, ¿se debe declarar o solo se reportan o solo lo que reporten las casas de giro? No, se debe declarar porque es que el giro, ¿por dónde entra? El giro entra por una casa de cambios y la casa de cambios te va a reportar, lógicamente, pues a menos que la casa de cambio no te reporte. Pero pues la casa de cambio necesita reportar todos los movimientos que te está haciendo. Si hay más, pues uno dice, pues eso no está bancarizado, no sé, lo dejas a criterio tuyo, si tú lo revisas si sí o no. Pero normalmente las casas de cambio reportan absolutamente todos los movimientos. Vale. Si vendí mi camioneta este año y no tuve ganancia ocasional, ¿por qué la vendí? Porque la vendí a un precio menor que la compré en el 2021. ¿Debo declararla y pagar algún impuesto? No, porque si no tuviste un ingreso superior, pues sí tiene un impacto en el patrimonio, lógicamente, porque tu patrimonio se disminuye. Lógicamente, vendiste un activo, tu patrimonio se disminuye. Pero si tú compraste a un precio y la vendiste a ese mismo precio o por debajo, no tienes un tema de ganancia ocasional allí, desde ningún punto de vista. Tienes una disminución patrimonial. Vale, listo, Wilson, no tenemos más preguntas por el momento. Bueno, perfecto. Es decir, pues vamos bien, ¿no? Todo esto quiere decir de que vamos bien. Muy bien, ojo pues. Entonces, después de este super ejercicio que ahí les queda, hablemos ahora sí de planeación fiscal 2023, para que lo tengamos muy en cuenta, muy en cuenta. Quería aterrizarlos primero de qué cosas han cambiado, de cómo se genera ahorita el impuesto, de qué cosas hay que tener en cuenta. Ahora sí, empecemos a mirar qué es lo que debemos hacer como tal, que es una parte que hay que generarle mucho análisis. Una, una cosa es declarar renta y otra cosa es planear la renta. Es decir, esto es muy diferente a esto otro. Son dos cosas completamente distintas. Están relacionadas, obviamente. Pero la declaración de renta es la presentación de todos los hechos financieros que usted tuvo en el año inmediatamente anterior. La planeación fiscal como tal es buscar oportunidades de ahorro en impuestos en el año en el que usted está. Y ahorita les voy a mostrar un ejemplo claritico. El ahorro no es muchísimo, pero hay gente que sí se ahorra muchísima plata. Y ahorita voy a mostrarles con un ejemplo claritico, también un ejercicio de servilleta. Ah, bueno, ese sí se los hice digital, pero para que ustedes lo vean. Entonces, yo planeo para varias cosas. Yo planeo fiscalmente desde enero hago mi planeación fiscal de todo el año para poder saber qué debo hacer y qué no debo hacer para beneficiarme en impuestos en todo este año. Y eso es lo que yo voy a pagar en el siguiente año. Entonces yo hago una simulación del impuesto anticipado, hago una simulación anticipada. Esto lo hacen casi todas las compañías grandes o medianas de este país. Casi todas lo hacen una planeación fiscal. ¿Por qué? Porque uno sabe que lo que más le pega al bolsillo de las compañías es el impuesto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Revisar de todas sus operaciones cuánto tiene que provisionar para el pago del impuesto. Entonces, usted hace una planeación fiscal de todo el año, no solamente para poder ver si puede ahorrar o no, sino también para poder provisionar el impuesto desde ya.
y decir, venga, es que yo estoy provisionando lo del siguiente año, el siguiente año tengo que pagar 10 millones de pesos, voy a guardar desde ya 1 millón mensual, para que cuando llegue el tiempo de pagar la declaración no esté por ahí buscando plata prestada o quién sabe qué. Entonces te sirve también para poder provisionar el impuesto y ponerlo en de pronto en algún portafolio de inversión, alguna cosa en el que yo puedo ir ganando platica con esa provisión que estoy generando. Entonces, provisión para mi declaración de renta. ¿Qué es entonces la planeación fiscal? Es una estrategia que se utiliza definitivamente. El objetivo principal es reducir cargas tributarias principalmente y a través de algunas normas, algunos procesos que nos pueden beneficiar o que directamente nos benefician. Es decir, hay que voltear a mirar los beneficios tributarios, hay que voltear a mirar las cosas que podemos hacer. Y, por ejemplo, para quienes tienen aportes voluntarios a pensiones como tal, pensión voluntaria, sepan que ustedes tienen desde ya un límite muy bajito para poder beneficiarse o para poder utilizar ese beneficio tributario. Yo a veces digo, mire, si su objetivo de un plan de ahorro voluntario es solamente reducir el impuesto, no aporte más de lo que debería aportar para reducir el impuesto, no aporte de más, es decir, llegue hasta el límite del aporte. Pero si usted realmente está buscando oportunidades de rentabilidad y oportunidades de tener unos mejores valores pensionales, ahí sí aporte más. Pero si solamente lo está haciendo como beneficio tributario, hasta el límite, no más. ¿Por qué? Porque la plata puesta en un fondo de pensión voluntaria, si sale con beneficio tributario y usted lo va a sacar, pues le van a cobrar retención contingente como tal. Y adicionalmente se va el ingreso, porque como entró con beneficio, no entró como ingreso como tal. Si usted lo saca antes del cumplimiento de los términos de ley, se va el ingreso. Y ahí usted tributa. Así que ojo con esos movimientos también. Entonces, ¿qué es lo que uno hace aquí? Tratar de beneficiarse, buscar como los beneficios para reducir tantas cargas tributarias. Entonces, ahorita sí o sí es lo que hay que hacer a partir de esta reforma tributaria. Se van a dar cuenta, desafortunadamente, que para algunos van a tributar o van a tener que pagar hasta el 200% de más de lo que estaban pagando, desafortunadamente. ¿Qué voy a hacer en el año? ¿Qué debo hacer en el año? Eso es más o menos el tema de planeación fiscal. ¿Usted qué es lo que va a hacer y usted qué es lo que debería hacer? Es decir, cuando usted hace planeación fiscal, usted está haciendo lo más importante a la hora de pagar el impuesto de renta. Lo importante realmente no es la declaración de renta, lo importante es su planeación fiscal. Es decir, busque alternativas para reducir el impacto del impuesto, búsquelas, pero si usted no las hace, pues usted va a estar supeditada a que cualquier cosa pase, a que el contador le ayude, pero es que esas ayudas ya no pueden ser, ya no se pueden hacer como se estaban haciendo antes. Ya esas ayudas ya no se pueden generar como antes. ¿Por qué? Porque bajaron mucho los topes. Entonces, usted hoy más que nunca tiene que ser mucho más juicioso, mucho más juiciosa con su tema de planeación fiscal. Le recomiendo que lo hable con su contador o tributarista cuanto antes, si usted no lo ha hecho. Cuanto antes. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de la planeación fiscal? ¿Cuáles son los objetivos como tal? Primero, cumplir con sus obligaciones tributarias, es lo primero que uno hace. Es decir, buscar tener el dinero, tener el recurso para poder cumplir con esas obligaciones tributarias, ser consciente de que tengo que pagar un impuesto y saber anticipadamente si yo hago las cosas como voy, cuánto me toca pagar, a cómo estoy haciendo las cosas a hoy, cuánto tengo que pagar, y ser consciente de que usted es una persona que tributa en este país. Se determina el valor del impuesto a pagar, hay un acercamiento, una aproximación al valor. ¿Esto qué es lo que busca? Que usted se dé cuenta que si sigue haciendo las cosas como las está haciendo actualmente, esto es lo que usted tiene que pagar. Este es su valor a pagar, pero también le sirve para que haya un comparativo y que la persona que le haga a usted su planeación fiscal le diga, mire, es que si tenemos estas estrategias y si usamos estas alternativas, pues vamos a ahorrarnos un dinero en el impuesto.
y esto es lo que uno normalmente busca. ¿Por qué? Porque pues lógicamente va a haber un mejoramiento de su flujo de caja, va a haber una oportunidad de mejoramiento de su flujo de caja. Entonces, cuando uno tiene una planeación fiscal, uno tiene muchísimas ventajas, muchísimas. Esto para que usted lo tenga en cuenta y lo considere. ¿Qué considerar también? Conozca su actividad económica. Vuelvo y le recalco, conozca su actividad económica y sepa si su actividad económica debe tener algún tipo de adición. Es decir, usted está invirtiendo recursos y está empezando a tener rentabilidades. Debe de tener entonces una actividad económica que se llama rentista de capital, actividad económica 0090, debería empezar a incluirla en el RUT como tal. Usted se acaba de pensionar, debería de tener la actividad económica de pensionado o pensionada. Adicionalmente está trabajando, pues usted es un asalariado o asalariada, debería de tener su actividad económica asalariada o asalariada. O sea que usted podría tener varias fuentes de ingreso y dependiendo de esas fuentes de ingreso, pues así usted debería de tener sus actividades económicas. Proyectar el pago también debe de considerar los años anteriores. Mire, esto es importantísimo, considerar años anteriores. Cuando usted va a hacer planeación fiscal, no quiere decir que es la planeación solo del año corriente. Usted tiene que mirar cómo viene declarando usted y cómo vienen sus declaraciones de renta, cómo han estado, usted tributariamente cómo ha estado. Y dependiendo de eso, usted puede hacer algunas modificaciones desde ya y prepararse para algunas decisiones financieras que usted va a tomar. Por ejemplo, usted va a vender en este año una vivienda, porque le he dicho, voy a vender una vivienda este año. No la llevo a valor comercial, pues hágalo cuanto antes. Quiere modifique la 2021, hágale una modificación, como es solo patrimonio, no tiene sanción, y en esta vuelva y hágalo, y en la próxima, pues usted lo puede actualizar también. Vas a tener 3 años para poder tratar de llevarlo un poquitico lo más cercano a valor comercial. Por eso usted tiene que, cuando le hagan su planeación fiscal, mirar mínimo 2 o 3 años anteriores, como mínimo, para que la persona que le adelanta a usted su declaración de renta sepa cómo es la evolución tributaria suya y qué cosas puede hacer y qué cosas definitivamente no puede hacer. Porque, por ejemplo, si usted va a vender una vivienda en este momento y usted no ha hecho actualizaciones, pues no la venda este año. Le toca esperarse 5 meses y venderla en enero. O recibir un anticipo, alguna cosa, escriturar en enero. Así de simple. Entonces, estas son cosas que usted debería empezar a analizar, de empezar a llevar. Que también debe de tener en cuenta, pues, la provisión para el próximo año, el poder proyectar el pago para el siguiente año, provisionarse y saber cuánto dinero debes de guardar para poder pagar el impuesto en el siguiente año. Y lo otro es validar lógicamente la eficiencia tributaria, es decir, qué oportunidades usted puede tener para disminuir el impacto de su impuesto de renta. Voy a darles algunas herramientas para que usted lo tenga muy en cuenta. Importantísimo, y eso se los he dicho en las otras sesiones, preguntarse siempre qué sabe la administración de impuestos de mí. Eso es la información exógena como tal. Esta es la información como tal que la DIAN conoce de ti. Y algo importantísimo que es necesario que usted tenga en cuenta, siempre pida los certificados en toda parte. Miren, usted, por ejemplo, en algunos descuentos que a usted le hacen por algunas compras, algunos descuentos, hay algunos almacenes que le pueden presentar a usted algunos descuentos y esos descuentos ellos los llevan al gasto y lo declaran como gasto ante la DIAN. Y eso para usted es un ingreso. Entonces, ojo con esos descuentos, porque esos descuentos usted los tiene que declarar como tal si esta compañía lo llevó al gasto. Entonces, usted siempre pida los certificados, siempre pida los certificados, porque si usted no pide certificados, usted no se dio cuenta el otro que hizo. Y si el otro le llevó al gasto esos descuentos que le generó a usted y se los declaró a la DIAN como tal, pues usted lo debería de manejar como ingreso, omisión lógicamente de ingresos, y eso te genera unas sanciones por presentar errores en tu declaración de renta. Esto ha pasado y ha pasado mucho y por este tiempo se ha puesto muchísimo de moda.
de que esos descuentos te los están reflejando como tal en la información exógena. A veces los contadores se quedan solamente con lo que dice la DIAN, y cuando la DIAN ya entra a revisar los reportes como tal en detalle, se da cuenta de que alguien te reportó algo adicional y que tú no lo hiciste. Por eso es importante pedir siempre los certificados. Siempre pide los certificados. De ahí es donde tú puedes decir, no, es que mire lo que me reportaron a mí, es que mire lo que hicieron con esto, es que mire lo que hicieron con esto otro. Para que si en algún momento te van a solicitar o te van a requerir, tú tengas todos los soportes necesarios los puedas tener. Muy bien. Planeación fiscal no se hace sobre la marcha, se hace con anticipación, siempre se hace con anticipación la planeación fiscal. Yo recomiendo siempre que sean los primeros meses del año para que puedas aprovechar los 12 meses o 10 o 11 meses, 10 meses, pero ahorita vamos a tener que en 5 meses resolverlo. En 5 meses resolverlo. Y si no lo haces en agosto, pues te tocará en 4 meses, y si no lo haces, pues a esperar a ver qué sucede y a que el impuesto te caiga encima. Entonces, hoy más que nunca necesitas hacer planeación fiscal. Muy bien. ¿Para qué se hace la planeación? Pues para la toma adecuada de decisiones y lógicamente, no, esto no se debería decir así porque suena un poquito feo, pero también es para pagar menos impuestos, lógicamente, para no entregar más de lo que debería entregar, para ser eficiente a la hora de pagar mis impuestos. Esto es como cuando uno va a jugar bolos y tiene un solo boliche y ahí los pines están al frente. Tú tienes que tratar de que con esa sola bola trata de tumbarlos todos al tiempo. Entonces, es ser eficiente en este tipo de cosas. Entonces, pagar la menor cantidad de impuestos posible, lógicamente. Es que esto lo hacen las compañías. Mira, las empresas lo hacen todo el tiempo, y las compañías grandes, para poder beneficiarse, pagan la menor cantidad de impuestos. Esto lo hace todo el mundo. Entonces, para que empieces a manejarlo como una rutina. Planear tus decisiones. Mira, bueno, acá puse 22 y es 23. Bueno, no, está bien. El periodo fiscal, no, sí es 23. Tu periodo fiscal va del 1 de enero del año 2023 al 31 de diciembre del año 2023. Y cuando la presentas, ahí comete un error. Todos esos hechos financieros que están acá, esto es 2023, 2023 y esto es 2024. Con la cabeza ahí como enredadita. 2024. Entonces, todo lo que sucedió durante todo este tiempo, todos los hechos financieros como tal que ocurrieron durante todo este año, usted lo va a pagar entre los meses de agosto y los meses de octubre del siguiente año. Entonces, ¿usted qué es lo que planea? Usted planea todo este año. ¿Estamos aquí? No, estamos por aquí. Estamos por aquí. Entonces, ¿qué planeas tú? Planeas, si no has hecho nada en todo este tiempo, tienes que buscar la forma de aquí para acá poder hacerlo. Es decir, en los últimos 5 meses, tratar de identificar qué hago para beneficiarme del impuesto de renta como tal, no pagar tanto, qué puedo hacer y cuánto debo de guardar mes a mes para provisionar ese pago, qué es lo que debo hacer, y no estar después en este tiempo como esperando sorpresas y brincando candeladas y todo ese tipo de cosas, que es lo que le sucede a mucho contribuyente desafortunadamente. Entonces, esas son las cosas que uno normalmente hace para poder no colgarse en el impuesto y anticiparse en el impuesto. Entonces, miren, este sí me quedó bien con las fechas. El periodo fiscal, entonces, es probable de que usted esté así. Hasta ahora, hasta el día 2 de agosto, usted no ha tenido nada de planeación fiscal. No ha hecho absolutamente nada. Usted dice, no, pero es que un tributarista me cobra mucho y no sé qué. Sí, claro, te van a cobrar, por supuesto, obvio. Pero ¿cuánto te vas a ahorrar? Porque es que uno mira cuánto le cobran, pero no mira cuánto se ahorra. Y aquí hay que mirar es cuánto me ahorro del impuesto, cuánto me puedo ahorrar como tal. Entonces, sí, un buen tributarista te va a cobrar lógicamente por hacer el trabajo, porque te va a decir, es más, te va a mostrar el comparativo de los dos, y ahorita les voy a mostrar un ejercicio en el comparativo. Entonces, ¿qué nos queda? En este último tiempo, el tratar de hacer el trabajo que no se ha hecho durante todo este tiempo y aprovechar estos últimos meses para poder ver cómo lo organizas. ¿Cómo lo haces de una mejor forma?
¿vale? ¿Preguntas hasta allí? ¿No? Sí, Wilson, dame un segundo, porfa, que les estoy acá organizando. Bueno, por acá tenemos. ¿Qué manejo le damos a los seguros de vida que compramos? Bueno, los seguros como tal no tienen ningún tipo de implicación porque se van inicialmente al gasto. Entonces no tienen ningún tipo de implicación. Ya cuando te entregan algún tipo de seguro, pues ya tienes que mirar que hay unas VT que están exentas, hay unos beneficios en las tarifas de las VT, pero el tema de los seguros no es un beneficio tributario, se va al gasto. ¿Cuáles son los riesgos de pasarse al régimen simple más adelante? Pues todo depende del nivel de ingresos que usted tenga. Todo depende del nivel de ingresos, porque es que esto es muy personal. Esto depende de su nivel de ingresos y usted lo que puede ver es hasta dónde le beneficia. Lo que pasa es que cada bimestre tienes que hacer unos pagos anticipados. Entonces tienes que hacer el ejercicio individual. Pero riesgos ¿Cómo, como tal, hasta ahora no hay, pero es probable que en una siguiente reforma tributaria nos llevemos por ahí algunas cositas. vale. ¿Cómo se pide el certificado por un descuento que se obtuvo en un almacén? Ah, no, tú lo que haces es, yo compré, muéstreme usted cómo reflejó la compra. Yo le compré esto, ¿cómo usted reflejó la compra? Si la reflejó solo por el valor o usted me incluyó el descuento como tal. Eso usted tiene todo el derecho, siempre los primeros meses del año, usted tiene derecho a poder solicitar esa información y el almacén al que usted le compró, la constructora, la entidad con la que usted hizo el negocio está obligado a poder presentarle ese valor. ¿En los supermercados se debe exigir factura electrónica? 100%, por supuesto, claro que sí, al 100%. Entonces, lo que tú haces es llévate un root como tal, grábate como un cliente como tal y solicita factura electrónica. Siempre les recomiendo, creen una carpeta en su computador y todas esas facturas electrónicas llévenselas para allá. Abran un cuadrito en Excel y póngalo por fecha. Esto es cansoncísimo, pero esto hay que hacerlo. Porque vuelvo y te digo, eso es día de mañana, va a hacer de que te lleves el 1% de beneficio de todas las compras que hiciste. Y te sirve como gasto y deducciones, ¿no? Me causa suspicacia que por las compras a uno le hagan descuento en el impuesto. Puede ser una forma de detectar la capacidad de compra de una persona y marcarla de alguna manera. Bueno, dentro de todas las teorías conspirativas, todo cabe. Todo, absolutamente todo cabe. Entonces, sí puede ser. Lo que pasa es que eh, si queremos beneficiarnos, pues hay que hacerlo. Además, yo te pregunto, doctor, doctora, ¿qué no saben hoy de nosotros? ¿Qué no saben? Si hasta el celular, si lo ponemos en la noche, en la mesita de noche, activarán el micrófono y escucharán si estamos roncando o no. O sea, pues, yo creo que todos lo saben hoy en día. ¿Cuál es el límite de ingresos que debe tener la cónyuge para poderla poner como dependiente? Menos de un salario mínimo, menos de un salario mínimo. O sea, si tú tienes, por ejemplo, tus papás o tu cónyuge o algo por debajo de un salario mínimo como tal en ingresos, puede ser dependiente económico tuyo. Pero si está con un salario mínimo hacia arriba, ya no. Bueno, acá te va la super pregunta. Si un familiar vive en el exterior, pero en Ahí. el 2022 vino a Colombia y se ganó 60 millones en 2 meses y le hicieron retención en la fuente y viajó después de los 2 meses y no tuvo residencia fiscal en el 2022, tiene que declarar en Colombia si solo vivió 2 meses y medio en Colombia y en el 2022. Gracias. No, son 180 días en periodos de 6 meses. Si no, no, 'no es necesario hacerlo. 180 días en periodos de 6 meses. Si no, 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 es necesario hacerlo.
Bueno, Wilson, por el momento no tenemos más preguntas. Pero se jalan unas preguntazas, o sea, es que ¿dónde están buscando esas preguntas? Pues entran a Google y dicen, a ver, ¿cómo corcho pues? Y qué no, pero qué preguntazas, hola, qué cosa tan impresionante. La verdad, sí. No, mentira, no, son buenísimas y esto nos va generando seguramente un entendimiento de cómo funcionan todos esos temas de impuestos y es algo que ustedes deben de saber y que deben de conocer. Miren, en materia fiscal, si nosotros no hacemos las cosas bien, les digo de verdad, vamos a perder muchísimo dinero con el Estado, muchísimo dinero con el Estado. Así que ojo con esto, los que tienen ingresos por encima de los 10 millones de pesos, como te decía ahorita Paola, los que tienen ingresos por encima de 10 millones de pesos les va a pegar durísimo o nos va a pegar durísimo el tema de la reforma tributaria. Así que lo mejor que podemos hacer es mirar qué tenemos a la mano, qué cosas adicionales podemos hacer, cómo podemos manejar y adecuar las cosas a lo más cercano a la realidad posible y funcionar así, porque si no, la administración de impuestos por toda parte va a buscar la forma de quedarse con nuestro dinero. Eso sí no tiene vuelta de hoja y desafortunadamente este país funciona así. Funcionan los demás países, lógicamente, pero revíselo. Es más, yo siempre les recomiendo también, mire la declaración sugerida de la DIAN. Mire la declaración sugerida de la DIAN. La DIAN tiene una declaración que ellos se anticipan y te sugieren. Eso era esporádico hace algunos años, hace como unos 5 o 6 años, era muy esporádico. Algunos contribuyentes les hacían declaración sugerida. Hoy en día todo el mundo les hace declaración sugerida. Entonces, revísate de la declaración sugerida qué tiene la DIAN de ti y qué debes actualizar, pero para que lo tengas en cuenta. Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta dentro el tema del periodo fiscal. Estamos lógicamente en mora de hacer esto. ¿Qué debemos analizar? Lógicamente, la renta exenta. Ya sabemos que la renta exenta es el 25, máximo hasta 33 millones de pesos. Las retenciones en la fuente también. Si yo, por ejemplo, tengo mucha retención en la fuente, yo puedo tener beneficios tributarios y esos beneficios tributarios hacer que mi base de retención disminuya para que no me saquen tanto impuesto. ¿Cuándo funciona esto así? Cuando mi impuesto de renta es inferior a mis retenciones en la fuente. Entonces, cuando tu impuesto de renta es inferior a tu retención en la fuente, es decir, cuando usted le da saldo a favor, por decirlo de cierta forma, cuando te da saldo a favor, cuando te das saldo a favor, revisa tus retenciones en la fuente y revisa tus beneficios tributarios, porque a veces es mejor que bajes la base de retención, para que no te quede tanto saldo a favor. Aunque hoy en día lo mejor que le puede pasar a un contribuyente es tener saldo a favor por lo que está sucediendo con el tema de la ley 2277 del año 2022, perdón, que entró en vigencia a partir del 1 de enero. Así que revisa tus retenciones en la fuente también y mira una estrategia a utilizar de beneficios tributarios dependiendo de tus fuentes de ingreso, por donde nos conviene muchísimo más hacer este tipo de disminución. Los beneficios tributarios dependen de cada persona. Esto no es general, esto no es, como yo les digo, un Dolex que nos sirve a todo mundo, un ibuprofeno, yo qué sé. Esto es individual. Lo que le sirve al uno no es lo mismo de lo que le sirve al otro. Entonces, estos son temas absolutamente individuales. Revise cada uno con su contador. Eso no es de que copy-paste, venga, deme copia a usted, venga, yo le sigo la estrategia a usted, porque a veces eso no funciona así. A veces hay personas que dicen, mire, yo estoy haciendo tal cosa y me está dando resultado. Pues te está dando resultado porque tus condiciones son así, el del otro, las condiciones son de otra forma. Así que ojo con la validación de estos beneficios tributarios. Planear las decisiones de patrimonio. Como les digo, ustedes van a vender algo, empiecen ya mismo a analizar cuál es la forma, cómo lo deben desarrollar para que tengan el menor nivel de ganancia ocasional. Mire su planeación financiera, mire bien dentro de su planeación financiera usted qué puede hacer o qué puede incluir dentro de su planeación financiera para hacer movimientos. Si usted, por ejemplo, como les digo, tienen cuentas AFC, pues usted debe de saber que sus cuentas AFC en la parte del interés que pagan
se lo pueden deducir. La parte del capital, pues le merma los pasivos que usted tiene y le va permitiendo hacer crecer su patrimonio como tal. Y su patrimonio líquido como tal va aumentando también. El patrimonio líquido, recuerde que es la diferencia que hay entre el patrimonio bruto y las deudas que usted tiene actualmente. Entonces, eso para que usted lo revise, principalmente para las personas que tienen créditos de vivienda. Esto revisen la charla anterior para que ahí les dé una explicación de cómo funciona cuando usted tiene créditos de vivienda o leasing para temas de vivienda, leasing habitacional. Revisen en la charla anterior. Revisen si tienen otros ingresos, por dónde pueden estar ingresando la plata a usted. No demora la UGPP en empezar a cruzar también información de la DIAN. Y seguro esto es algo que todavía no ha llegado, pero que va a llegar. Y esto lo van a cruzar también con las entidades financieras. Acuérdese que usted debe pagar seguridad social sobre todos los ingresos que usted tenga, así sean de arrendamientos. Así que ojo que esto todavía no ha pasado, pero se acordarán de mí. La UGPP vendrá dentro de poco y va a poner a pagar seguridad social sobre todos los ingresos que percibamos. Mire si tenemos saldos a favor. Si usted tiene saldos a favor, tiene un tesoro en este momento. Tiene un tesoro en este momento porque esta reforma tributaria hará que usted tribute mucho más. Y si tiene saldos a favor, pues usted tiene un colchoncito en el que puede de pronto soliviarse un poco y no le tiene que pagar tanto impuesto. Muy bien. Voy a presentar un ejercicio práctico como tal. Y después te voy a explicar algo que es muy sencillo de explicar, pero que puede generar de pronto algún tipo de confusión o algo así. Te voy a explicar algo. Mira, esto es un ejercicio real. Esto que te estoy pintando acá es un ejercicio real. Hace poco nos llegaron unos contribuyentes que querían que se les hiciera una planeación fiscal. Para estos contribuyentes se les hizo los análisis de qué beneficios tributarios tenían actualmente. Estos son los beneficios tributarios que puede tener una persona actualmente. Resulta que se les revisaron cuáles tenían y dependiendo de sus condiciones y características se les dijo, ustedes pueden tener otro adicional y con esto optimizar impuestos, que no lo están utilizando en este momento. Entonces, estos son los que tienen, podemos utilizar este que está aquí. Entonces, ese ejercicio, se hizo el ejercicio a como está en este momento, es decir, a como está aquí. Esto inicial, este primer ejercicio es como están, sin beneficios tributarios, sin planeación fiscal. Entonces, para el año gravable 2023, pues este es el impuesto, ese es el valor del impuesto como tal. Este se depura y este es el impuesto de renta como tal. Se quitan las retenciones que se habían generado, un saldo a favor y un anticipo de renta que le dio a la persona. Los anticipos de renta dependen de la antigüedad o el tiempo que usted lleva declarando. Si es un año, si no ha declarado y es la primera vez el 25%, 2 años el 50%, 3 años el 75%. Háblelo con su contador, de todos modos ahorita le voy a explicar con 2 ejercicios puntuales muy sencillos. Pero miren, a esta persona se le hizo el ejercicio, este es el ejercicio que se le hizo de esto que está aquí, es decir, actualmente cómo está el contribuyente. Entonces, actualmente se le dijo, señor contribuyente, usted va a tener que pagar un impuesto de 28 millones de pesos. Esto es lo que usted tiene que pagar si usted sigue haciendo las cosas como las está haciendo actualmente. Vas a pagar 28 millones de pesos en impuesto. Ok. 28 millones y ya habiendo generado retenciones en la fuente, es decir, que su impuesto como tal son 28 más 27, porque las retenciones es anticipo. Entonces, miren, entonces se hizo un análisis y a la persona se le recomendó utilizar ese beneficio tributario que está aquí. Perdónenme que vaya para un lado y que vaya para el otro. Se le sugirió ampliar un beneficio tributario. Y se le dijo, mire, si usted lleva 15 millones de pesos a aportes voluntarios, se le depura nuevamente su declaración de renta. Esta persona por allá tenía unas donaciones. Esto es el mismo valor de sus retenciones como tal, el mismo valor de las retenciones. Mírenlo, acá está. El mismo valor de retenciones como tal, este mismo valor. Y la persona tenía un saldo a favor
Aquí está el saldo a favor que tenía la persona, los 11 millones de pesos. Véanlos, acá está el saldo a favor. El anticipo de renta le da menos, ya no le da 6 millones de pesos y tiene que pagar 21 millones de pesos. Es decir, que el ahorro que se le generó a esta persona fue de 7 millones de pesos. Algunos dirán, no, es muy poquito. ¿Cómo? No es muy poquito. 7 millones de pesos en ahorro en impuestos. Por Dios, ¿dónde le firmo? Entonces, esto es para que usted vea la importancia, y esto es un ejercicio real, la importancia de hacer planeación fiscal. Es decir, nosotros no podemos ir haciendo las cosas de cualquier forma porque nos coge la administración de impuestos y nos clava un impuesto gigantesco, un impuesto de 28 millones de pesos, nos tira un anticipo de renta también muy grande. Entonces, esto es una comparación. Ahorita les voy a decir esto cómo sale, este anticipo de renta. Entonces, miren con planeación fiscal todo lo que me puedo ahorrar. Es más, hay personas que tienen que pagar 20 y pico de millones de pesos y dependiendo de cómo están parados, pueden ahorrarse en 18 millones. O sea, estamos hablando de millones. Estamos hablando de millones lo que usted se puede ahorrar al hacerse un ejercicio de planeación fiscal, pero un ejercicio hecho normalmente por un tributarista. Porque un contador, perdónenme, pero un contador a veces no tiene el alcance para poder hacer un trabajo de eso, empezando que no lo sabe hacer. Empezando, no sabe hacer todo un trabajo de planeación fiscal, todo un proceso de planeación fiscal. El anticipo de renta, como les decía, ¿cómo funciona? Pues si es por primera vez, es el 25%. Mire que depende de la antigüedad del contribuyente. Si es por segunda vez que declara, es el 50%, y si es por tercera o más veces, el 75%. ¿Cómo funciona? Miren, si la persona, poniendo un número, 2021, si la persona, por ejemplo, le dio un impuesto de renta para el año 2021 de 55 millones de pesos, tuvo retenciones en el año 2022, este es el procedimiento 1, como tal, hay dos tipos de procedimiento. Tuvo unas retenciones en el año 2022 de 8 millones. Está declarando por segunda vez, es decir, el 50%, mírenlo acá está. Acuérdense lo que les había mostrado aquí, el 50%. Bien. Si es segunda vez, es el 50%. Entonces, esta persona tiene el 50% del impuesto de renta, es decir, 27 millones y medio. Era 55, el 50%, 27 y medio. Se le quitan estas retenciones que se le habían practicado y le da 19 millones de pagar en anticipo de impuesto de renta. Anticipo del impuesto de renta, el cual lógicamente se lo puede deducir en el siguiente año. Lo puede deducir. Hay un procedimiento 2. El procedimiento 2, ¿cuál es? La persona tenía para el 2021 un impuesto de 20 millones, para el 2022 de 55, lo mismo. Las retenciones eran de 8 millones, lo mismo. Pero entonces, como este es un procedimiento 2, toma en cuenta los 2 años completos. Entonces, te toma la diferencia de los 2 años, del año 21 y del año 2022, te saca la diferencia como tal, te lo promedia como tal, te saca el 50% de ese promedio como tal, te saca los 8 millones de las retenciones practicadas y este valor menos este te da 10. Entonces hay una diferencia de anticipo de 19 millones de pesos con el procedimiento 1, 19 millones frente a 10 millones. La pregunta es, ¿cuál debo de aplicar? Aquí sí, el que más le convenga a usted. Aquí sí. En procedimiento 1 son 19, en procedimiento 2 es 10. ¿Cuál es el anticipo el que más le convenga a usted? ¿Preguntas hasta aquí o todo está bien? No, acá tenemos preguntas, Wilson. Bueno, entonces mira este tema, este ejercicio, Paola, preparado específicamente y es un ejercicio real, ¿no? Para todos, para que puedan ver la importancia de verdad de hacer planeación fiscal. Entonces, y el impuesto y el anticipo de renta para que ustedes sepan cómo funciona y este tipo de cosas. Ah, perdóname un segundito para alcanzar a terminar y dejamos el tiempito de preguntas. Vale. Aquí está ya para terminar el impuesto al patrimonio, Paola, el impuesto al patrimonio como tal, que arranca en los 72.000 VTs, que son 3.000 millones de pesos para el año 2023 en adelante, que si es menos el patrimonio por debajo de este valor, pues no tiene que pagar nada en impuesto, no hay nada, no hay tarifa,
pero cuando está por encima de los 72 y llega hasta 122.000 VTs, la tarifa es del 5%. Esta es la forma como se determina como tal, los 72.000 VT. Se le quitan a este valor los 72.000 VT, es decir, que usted no paga sobre los 3.000 millones, sino de los 3.000 hacia arriba, es lo que usted paga. Y paga el 0,5%, ni siquiera el 1%. Algunos le tienen miedo al impuesto al patrimonio, lógicamente, pero a veces por ganancias ocasionales es mejor declarar los valores que son y no someterse a ganancia ocasional. Lo mismo pasa ya para cuando son 122.000 a 239.000, se sacan la base gravable menos estos que están acá, estos inicialmente, que están aquí, y la tarifa es del 1%. Y hay una tarifa ya más especial que ya para patrimonios demasiado grandes del 1,5%. Paola, ¿hay preguntas? Bueno, sí, por acá tenemos una en relación al ejemplo que nos diste. Según el ejemplo, tengo una pregunta. ¿Los 15 millones recomendables para aportar a pensión voluntaria se deben incluir en el límite de la sumatoria de deducciones? Correcto, así es. Así es, por supuesto. Por eso es que este ejercicio que está aquí es un ejercicio que se hizo analizando cómo está la persona, analizando cómo está y analizando cuál es el tope más eficiente para esa persona, analizando su tope más eficiente. ¿Sí? ¿Hasta qué monto puedo ahorrar en AFC para poderlo considerar como beneficio tributario? Hasta que no te pases del 40%, del 33, hasta que tu tope sea 56 millones, 33 millones como exento y 56 el resto, es decir, 23 millones de pesos es como tope si no tienes otros beneficios tributarios. ¿Cuánto es lo máximo a ahorrar en pensiones voluntarias o AFC libre de impuestos? Pues como beneficio tributario, hasta el límite que te estoy dando, que son los 56 millones de pesos. No entiendo muy bien la pregunta, pero me imagino que ese libre de impuestos es que no tribute o que te sirva como beneficio tributario. Como beneficio hasta 56 millones menos los 33 que son en renta exenta. ¿Las facturas de compras por medio de tarjeta de crédito son equivalentes a factura electrónica? No. No son factura electrónica. La factura electrónica se emite por la entidad la que tú le estás comprando. Te sirve los extractos. Si la persona vive en el exterior y tiene propiedades acá, debe declarar. Si la persona, todo depende de cuál es su residencia fiscal, pero si la persona tiene activos aquí, es mejor que lo haga, lógicamente. Si en algún día va a regresar alguna cosa, pues lógicamente vale la pena que lo haga. En una sucesión, lo de la persona fallida es ganancia ocasional. Sí. Fallida no, fallecida, perdón. Sí. Sí, no, yo te entendí. La respuesta es sí. Para sus herederos, sí. Es ganancia ocasional. Bueno, no tenemos más preguntas por la noche de hoy. Bueno, eso fue pues una cosa impresionante lo que vimos hoy, ¿no? Podríamos hablar mucho más, ¿no? Pero no, es demasiada información. Sí, el tema es bastante extenso, la verdad. ¿Aprendiste, Paola? Sí. Sí, lo que pasa es que hay que ponerle mente en concentración al tema y sí, y analizando pues como todo el manejo del dinero que uno tiene, uno sí aprende y muchos textitos que nos diste, uno sí aprende bastante. Me dio tos de tanto estar hablando de tanta plata y de tantos impuestos, me dio tos. Bueno, muy bien. Espero que haya sido una noche de verdad ganadora con el tema. Espero de verdad que les haya servido. Todo esto pónganlo en práctica, háblenlo con sus tributaristas. Es con el mayor de los gustos, es con un gusto, como siempre, un placer estar con ustedes. Un agradecimiento especial a ti, Paula, por todo tu apoyo y toda tu ayuda, como siempre. Muchísimas gracias. Con mucho Agradecido gusto. también
con el doctor Ricardo, con el doctor Gonzalo, con el Comité de Educación. Muchísimas gracias por estos espacios, por invitarme, y saben que siempre que me inviten, aquí voy a tratar de estar como siempre. Así que espero para todos ustedes, asociados, asociadas a Comedal, que le saquen fruto a todo esto. No pierdan más meses sin hacer su planeación fiscal, por favor. No pierdan más meses. Muchísimas Wilson, qué gracias. pena. Espérame un segundo, es que justo en este momento me han llegado más preguntas. Acá me dice el doctor Juan Diego Monsalve. Yo nunca he hecho aportes voluntarios a pensión y tengo colpensiones. ¿Puedo aportar? Nunca he hecho aportes voluntarios a pensión y No. tiene colpensión. Bueno, colpensiones es para pensión obligatoria. Es para pensión obligatoria. Si ya quieres buscar un beneficio tributario, puedes aperturar una cuenta, lógicamente, en pensión voluntaria con uno de los fondos, una de las administradoras de fondos de pensiones voluntarias, y de allí beneficiarte. Lo puede hacer sin ningún problema. Por acá nos dicen, Wilson, ponga nuevamente su tarjeta personal. Ay, ¿por qué eso así tan raro? A ver, ¿dónde está la tarjeta personal? Bueno, mientras tú la buscas, acá tenemos una pregunta donde dicen de dónde se puede acceder a las grabaciones y las secciones anteriores. Bueno, ustedes saben que si han participado de los encuentros anteriores, al día siguiente se les envía la encuesta de satisfacción junto con las memorias y el link de la grabación al encuentro. Pero mediante nuestro canal de YouTube pueden acceder a todas las grabaciones de todos los encuentros virtuales, o si se les dificulta el ingreso, me pueden enviar un correo que yo con mucho gusto les comparto el link de cada charla. Ya les voy a compartir nuevamente por acá mi correo para que lo tengan. Vale, muy bien. Paola, hay más preguntas, que me preguntan de todo y las preguntas son difíciles todas. Qué cosa tan tenaz. Yo no creo que sean difíciles para ti, Pero porque es que... dominas muy bien el tema, no creería eso. Ay, Dios. Bueno, muy bien. No hay más, ¿cierto? Ya. Las pensiones son grabadas para pago de impuestos. Hay unos límites, por supuesto, pero para el contribuyente, lógicamente, debe de declarar por la cédula de pensiones, por supuesto, y si le da la depuración, tiene que pagar impuesto, por supuesto. Claro que sí. Bueno, desde el Comité de Educación les agradecemos la asistencia a este ciclo virtual. Esperamos que haya sido del interés y del agrado de todos. Nuevamente, a Wilson, muchísimas gracias por brindarnos todo su conocimiento y experiencia en el tema. Fue un ciclo bastante enriquecedor y muy interesante para todos. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos acá todos los días miércoles, y nos veremos el próximo miércoles en una nueva charla, en un nuevo encuentro virtual. Perfecto, Paola, muchísimas gracias. Asociados, asociadas, un abrazo desde la distancia, desde mi bella ciudad de Cali. Les doy un abrazo a todos, pasen muy buena noche. Los que están trabajando, un excelente turno. Los que están por llegar a casa, lleguen con bien a casa. Los que están en casa, descansen un poco. Mañana le ponen batería a todos estos temas tributarios y cuídense mucho. Un abrazo para todos. Wilson, Feliz no, y noche. la herramienta que nos vas a obsequiar. Ay, ok. Pero ¿qué es esto? No Se vamos a ir la, sin el se la, detalle. Y vale, la se las... sorpresa, por acá el doctor Luis Valencia dice, y la sorpresa, pero Wilson, ¿qué es esto? Vale, vale, no, mañana. Yo ya me había olvidado de todo. Doctor, usted me debió haber dejado colgar esta llamada, por favor. ¿Qué es eso? Mañana, Paula, te estoy enviando las memorias y te estoy enviando una herramienta para que los asociados tengan una... Le voy a mandar unos tips tributarios a todos. Y les voy a enviar una herramienta para que puedan hacer una especie de planeación fiscal directamente para que se puedan beneficiar, ¿vale? Y puedan tener algo doctor Luis Valencia, usted es el que está escribiendo mil y mil gracias. Me imagino que usted fue el que me metió en este cuento, pero sí lo había prometido, doctor, y por supuesto, claro que lo voy a hacer. Entonces, mañana se los estaré enviando en horas de la tarde, Paola. Vale, entendido. O sea, no puedo Ok. acosar desde la mañana, entendido. Después de las 2 de la tarde empiezo a quemar el celular. Claro, es que, a ver, asociados, yo les voy a contar, porque es que Paula desde las 7 de la mañana empieza a pedirme memorias como No, si yo no a estuviera las 8. haciendo nada.
Y yo aprovecho a mediodía que tengo mi descanso para mandarlo, pero Paola es muy No, William, insistente. ¿sabes por qué? Porque desde muy temprano de la mañana me llegan muchos correos solicitando la grabación del encuentro y las memorias, entonces por eso es de pronto el afán. Pero no, tranquilo que yo mañana pasaré a acosar después de las 2 de la tarde. Pasen muy buena noche, que estén muy bien, Gracias, feliz descansen. noche, que descansen, Vale, hasta un luego. abrazo. Vale, chao. Acá les acabo de poner nuevamente mi correo para los que no lo tienen, es parango@comedal.com.co. Si se les dificulta ingresar al canal de YouTube, yo con mucho gusto les colaboro y les envío los links de cada encuentro.